Misterio. Algo oculto, secreto o inexplicable que no se puede entender o comprender con facilidad. Desde los confines de la historia de la humanidad hasta los rincones más oscuros de Internet, el mundo está lleno de enigmas que desafían toda explicación. En este iceberg descenderemos desde los misterios más conocidos hasta los más intrigantes que pocos son aquellos que se atreven a explorar. Así que ponte cómodo y disfruta del video. Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es uno de los enigmas más famosos del mundo, un área en el Océano Atlántico entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas donde según se avistaron que barcos, aviones y personas desaparecen sin explicación algunas. Esto no solo años atrás sino que desde hace siglos antes se reportaban desapariciones misteriosas, algunas con detalles extraños. Barcos abandonados encontrados, como el Mary Celeste en el siglo XIX, aunque este no desapareció exactamente en el Triángulo. Otros serían aviones que se esfuman sin enviar señales de auxilio, como el vuelo 19 de 1945, que es el caso más famoso de desaparición del Triángulo de las Bermudas. También se reportaron instrumentos que fallaban sin razón algunas como brújulas girando sin control. Algunos informes sugieren que esas brújulas se comportan de forma errática en la zona, posiblemente por variaciones en el campo magnético terrestre. También se explicaría que por esas zonas hay depósitos de hidratos de metano bajo el mar que, al liberarse, podrían reducir la densidad del agua y hacer que los barcos se hundan rápidamente. Algunos relatos hablan de pilotos que perdieron contacto con el tiempo real durante minutos u horas antes de desaparecer. La Guardia Costera de Estados Unidos y las aseguradoras marítimas no consideran que el Triángulo de las Bermudas sean zonas de peligro a comparación de otras. A muchas desapariciones se les dio explicaciones meteorológicas o humanas, con esto me refiero a errores de navegación o fallos mecánicos. Sin embargo, el misterio persiste en la cultura popular alimentado por documentales, libros y teorías conspirativas. Monolitos. Desde finales del 2020, la aparición repentina de monolitos metálicos en diversos lugares del mundo ha desconcertado a muchas personas. Estos extraños objetos, similares al monolito de 2001 de la Odisea del Espacio. Los monolitos son estructuras de metal pulido, entre 2 y 4 metros de altura con forma de prisma rectangular. No tienen marcas de fabricación, soldaduras visibles ni huellas de instalación, por lo que no se ha podido descubrir al autor de estos, aunque hay algunos que dicen ser los responsables pero no se ha confirmado nada. Estos mismos aparecen y desaparecen sin dejar rastro alguno. El primero se encontró en Utah, Estados Unidos, un noviembre del 2020 descubierto por un helicóptero que patrullaba por ahí. Las autoridades no revelaron su ubicación exacta para evitar vandalismo, pero fue encontrado por turistas, y días después este desapareció como si nada. Se encontraron más en otras partes del mundo, algunos de estos tenían grabados extraños, mensajes críticos y algunos rasgos extraños. Algunos creen que fue una instalación artística, también se especuló que podía ser una promoción de una película o serie, aunque algunos sugieren que fueron colocados por agencias de inteligencia para distraer o estudiar diversas reacciones de la población. Señales en el espacio. A mediados del 2015, los astrónomos comenzaron a detectar señales de radio extremadamente potentes, que provenían de galaxias muy lejanas. Estas señales son conocidas como ráfagas rápidas de radio, que vendrían a ser destellos cortos, que duran milisegundos, pero estos pueden emitir más energía que nuestro Sol en un solo día completo. Lo que hace que estas señales sean tan intrigantes es su origen desconocido. Las ráfagas rápidas han sido captadas desde varios puntos del cosmos y una en particular, la FRB 121102, ha sido observada emitiendo señales repetitivas, algo que desafiaría las expectativas iniciales. Aunque algunos científicos creen que estas ráfagas podrían ser causadas por los eventos cósmicos como explosiones de estrellas, de neutrones o colisiones entre objetos masivos, otras teorías más especulativas sugieren que podrían ser intentos de comunicación de civilizaciones desconocidas. A pesar de los avances en la observación espacial, el verdadero origen de estas señales sigue siendo un misterio. Envíos de semillas.
En 2020 miles de personas de diferentes países recibieron paquetes misteriosos que en su contenido tenían semillas supuestamente procedentes de China. Esto generó que la población pensara principalmente que eran errores logísticos o ataques biológicos encubiertos. Eran pequeñas bolsas con semillas no identificadas, algunas etiquetadas como joyería o pendientes. Las semillas variaban. Algunas eran de plantas ornamentales, otras de especies invasoras o incluso desconocidas. Los paquetes tenían remitentes falsos o direcciones genéricas en China. Las semillas eran baratas y fáciles de enviar, pero no explicaba por qué tantos países fueron afectados. China negó responsabilidad directa, pero investigó a empresas de comercio electrónico por posibles estafas. Aunque nunca se identificó a los responsables, en 2021 los envíos comenzaron a disminuir. Esferas caídas. Un día como cualquiera se reportaron varios incidentes que avistaban la caída de misteriosas esferas metálicas desde el cielo en diferentes partes del mundo. La primera cayó en Vietnam, una gran esfera metálica de unos 80 kilogramos cayó causando un cráter y algo curioso es que algunos testigos que se encontraban cerca decían que se escuchaba un fuerte estruendo antes del impacto de aquel objeto. La segunda cayó en España, otra esfera similar de aproximadamente 1,5 metros de diámetro cayendo en un campo rural. La última cayó en Perú, y se reportó la caída de otras esferas metálicas brillantes. Se podría pensar que estas podrían ser basura espacial que cayeron en la Tierra, aunque la NASA y otras agencias rastrean estos objetos, pero no siempre se predicen sus trayectorias exactas. La mayoría de estos casos suelen ser tanques de combustible, partes de satélites o cohetes que reingresan a la Tierra de forma no controlada, pero como dije no se sabe con certeza el origen de estas esferas tan raras. Voynich. En una fría biblioteca de la Universidad de Yale en Estados Unidos, se guarda uno de los objetos más misteriosos del mundo. El manuscrito Voynich, un libro antiguo escrito en un idioma que nadie haya podido descifrar, está escrito en un código indescifrable. Su texto parece seguir patrones lingüísticos, pero ninguna lengua conocida coincide con él. Dibujos de plantas que no existen, diagramas astronómicos imposibles y figuras femeninas desnudas en extrañas piscinas. Si así se lo puede llamar porque eso ni parecido tiene a una piscina XD. Se estima que fue creado entre 1404 y 1438, pero nadie sabe quién lo escribió ni con qué propósito. El manuscrito apareció en 1912, cuando un librero polaco llamado Wilfrid Voynich lo compró en Italia. Desde entonces, ha pasado por manos de criptógrafos, lingüistas, matemáticos e incluso agentes de inteligencia de la CIA y la NASA, pero nadie ha logrado traducirlo y hasta hoy en día es un completo misterio de qué trata ese manuscrito. Pirámides de Egipto. En el desierto de Egipto junto al río Nilo se alzan gigantes pirámides, entre estas las más famosas son Keops, Kefren y Micerino. Estas fueron tumbas para faraones, pero ¿cómo las pudieron construir sin uso de la tecnología moderna? Lo raro aquí es que estas pirámides presentan rasgos muy perfeccionistas. Kefren, la de mayor tamaño, se estima que su altura original era de unos 146 metros, pero hoy en día solo mide 138 por la erosión, el peso de 6 millones de toneladas de piedra caliza y granito, y también su alineación casi perfecta con los 4 puntos cardinales. Su construcción viene a ser lo más extraño aquí. Algunas teorías es de que se usaron rampas y trineos de madera para construir las pirámides, pero ¿cómo se podría mover más de 2 millones de bloques? Eso sin contar que estos pesaban alrededor de 30.000 y 160.000 libras. Algunos sugieren que los egipcios conocían métodos avanzados como poleas o levitación acústica. Lo que se sabe con certeza es que fueron construidas por los egipcios, no por atlantes ni aliens, ya que algunos otros sugerían eso, pero en mi opinión está un poco fumado esta teoría. Los egipcios usaban conocimientos avanzados de matemáticas y astronomía, quizás esto les ayudó a construir las pirámides, las cuales su propósito principal era un funerario y algo religioso, pero su perfección sugiere que había algo más.
Lluvia de animales. Desde hace siglos, se han reportado casos de animales lloviendo literalmente, estos varían desde peces, ranas, arañas e incluso vacas y más. Estos eventos documentados en diferentes épocas y culturas, generan fascinación y teorías que van desde lo científico hasta lo paranormal y aquí mencionaré a algunos. La lluvia de peces en Honduras, cada año, en el pueblo de Yoro, ocurre un fenómeno donde peces vivos, caen del cielo durante fuertes tormentas, los habitantes lo ven como un milagro y hasta celebran con un buen festival. La lluvia de ranas, en una tormenta dejó caer cientos de ranas o sapos sobre un pequeño pueblo. Arañas en Australia, en un día cualquiera los residentes despertaron con millones de arañas cayendo del cielo como si fuera nieve de telarañas. Una vaca cayendo del cielo. Habla de que unos pescadores que navegaban por la costa reportaron algo curioso, una vaca cayó del cielo directo hacia ellos, lastimosamente no hay ningún video de cómo pasó, pero los periódicos rusos sí confirmaron esto por el daño que sufrió la embarcación. Una teoría habla de que un grupo de ladrones robaba animales con helicópteros y soltó al animal en pleno vuelo y pues cayó en el barco bien tieso. Algunas explicaciones que se les podría dar a estas lluvias de animales son las trombas marinas y tornados, estas absorben agua con animales y los transportan kilómetros más lejanos, y también los vientos fuertes en tormentas que arrastrarían enjambres de insectos o pequeños animales y causarían estos fenómenos tan raros aunque se explica muchos casos, algunos siguen siendo misteriosos como la carne de Kentucky, donde se observó como carne y sangre de animales cayeron del cielo, lo seguro es que la naturaleza, con sus fenómenos extremos, puede ser más increíble que la ficción. Brucho Sindicato. Bueno, actualmente ya no se llama Brucho, así que lo llamaremos por su nombre actual. Lucas. Lucas fue una persona que subía sus músicas a YouTube, por la frecuencia que se ve con los que la subía, creo que era más un hobby para él. Un día como cualquiera, Lucas salió a pasear a su perro por una parte nevada de donde vivía, el paseo iba de lo más normal hasta que algo llamó su atención. Esto era una superficie visible en una capa de hielo que se encontraba por un lago congelado, normalmente no tendría nada de extraño, pero si nos fijamos bien, veremos que todo el lago está lleno de nieve menos esta parte donde a Lucas le llamó la atención. Se acercó un poco a averiguar esto pero se encontró algo que no se imaginaría ver en un lago congelado. Cuando subió el video rápidamente se hizo viral, y muchos le respondieron que podría ser actividad volcánica, un animal extraño, o una fuente termal. Lucas respondió a algunos comentarios y habló un poco sobre esto. Actualización para todos. No puedo volver allí en este momento y pincharlo con un palo, hace calor aquí en este momento, sin hielo, sin nieve, no puedo pisar este estanque y filmarlo. Alguien dijo que podría ser un sumidero y que si me metía en él, también podría morir. Así que tengo sentimientos encontrados sobre esta idea de las muestras y el pinchazo. Para aquellos que preguntan cuándo lo filmé y lo encontré, 25 de enero de 2014. Lo subí aquí el mismo día, sigue siendo un misterio qué es, no creo que sea agua subterránea cálida, por supuesto que tampoco soy biólogo, pero aún así, es rojo, no se eleva ni se mezcla con el resto del estanque, y sin embargo mueve palos y lodo a su alrededor, tiene una física extraña que no se parece a nada que haya visto antes con respecto al agua.
Desde que publicó ese video no volvió a subir más, sino que hasta después de 4 años volvería con uno donde solo se le ve a su perro jugando con Bambi. Después de eso ya no volvería a YouTube, dejando este tema en la intriga. Hidalgo. El término hidalgo puede referirse a diferentes cosas dependiendo del contexto, pero aquí nos centramos en uno de los misterios más intrigantes asociados a este nombre, el misterio de Hidalgo relacionado con el asteroide 944, y su posible conexión con fenómenos tan extraños. El asteroide 944 es considerado un enigma astronómico, descubierto en 1920 por el astrónomo alemán Walter Bade, un asteroide muy inusual que orbita entre Marte y Júpiter, pero con una órbita extremadamente alargada, que lo lleva más allá de Júpiter en su punto más lejano. Según astrónomos, su órbita es más parecida a la de un cometa, por lo que algunos dudan si de verdad se le debería considerar como un asteroide. Aunque se clasifica como un asteroide tipo D, su superficie es muy oscura, lo que sugiere la presencia de materiales orgánicos complejos. Algunos ufólogos han especulado que Hidalgo no podría ser un asteroide ni un cometa, sino algo más insólito, como una nave espacial abandonada, o un artefacto de origen desconocido, debido a su comportamiento orbital inusual. Aunque los astrónomos consideran a Hidalgo simplemente como un asteroide peculiar, su extraña órbita y composición oscura hace pensar que se trata de otra cosa. Señal, wow. El 15 de agosto de 1977 en un radiotelescopio nombrado Big Ear, de la Universidad Estatal de Ohio, captó una señal de radio extremadamente potente y anómala que duró alrededor de 72 segundos. El astrónomo Jerry Eman, al revisar los datos quedó tan impresionado que escribió wow al lado de la secuencia numérica, así dándole este nombre. La frecuencia de la señal era de unos 1420 millones de hercios, una intensidad 30 veces más fuerte que el ruido de fondo cósmico. La señal parecía venir de la constelación de Sagitario, cerca del cúmulo estelar M55. Esta señal nunca se repitió jamás, a pesar de múltiples intentos por reencontrarla, incluyendo búsquedas con telescopios más avanzados, nunca se volvió a detectarse esta o algo parecido. No hay ninguna explicación natural ni teoría convincente, la señal no coincidía con emisiones conocidas de púlsares, cuásares o satélites humanos. Erratas. Todo comienza en 4chan, donde un post peculiar contaba la historia de una mujer que trabaja para una empresa en proceso de cierre, que reemplazaba a sus empleados fijos con unos temporales, mal pagados y sin derechos. El ambiente era caótico. Departamentos desorganizados, empleados haciendo tareas aleatorias. A la mujer y a un programador de la empresa los ponen a empacar cajas, una de esas cajas tenía una pistola de embalar, y con una palabra escrita que decía: erratas. El programador le advierte a la mujer que no use la pistola de embalar y le revela algo inquietante. Años atrás, su trabajo había sido escribir código para marcar a cualquier empleado que buscara esa palabra específica en el sistema y los despedían si el sistema los flageaba. En el post estaba adjuntado una imagen, que es la que ves ahora mismo. ¿Pero quién es esta persona? Bueno, esta imagen es la recreación de un rostro de un violador en Hawái, las cuales sus principales víctimas eran mujeres mayores de edad. Hasta ahora no se sabe el paradero de este sujeto y es posible que pueda seguir en libertad. Jack el Destripador. En el barrio pobre de Whitechapel, Londres, en 1888, donde una serie de brutales asesinatos hacia mujeres, en su mayoría prostitutas, aterrorizó a la sociedad victoriana y nunca fue resuelto. Los crímenes se realizaban de diferentes maneras, pero resumiéndolo, digamos que en la mayoría de casos, Jack les pedía a las personas que donaran sus órganos de manera muy amable. También por estos tiempos ocurrían otros crímenes, y por esto se dudaba si atribuirlo a Jack el Destripador. El asesino se burló de la policía y la prensa enviando cartas firmadas como Jack the Ripper, y esta sería la primera vez que se usó el nombre. Aunque se sospechó de algunas personas, nadie fue identificado por ser Jack el Destripador.
Libro de Tot. En la mitología egipcia, Tot era el dios de la sabiduría, la escritura, la magia y la luna. Se le representaba como un hombre con cabeza de ibis o de babuino, y se creía que había creado los jeroglíficos y las ciencias ocultas. Según leyendas egipcias, Tot escribió un libro sagrado que contenía todo el conocimiento del universo, incluidos secretos divinos, hechizos e incluso formas de lograr la inmortalidad. El libro estaba custodiado en un cofre de oro, y se decía que quien lo leyera obtendría poderes sobrenaturales, pero también atraería una maldición mortal. Una leyenda de un príncipe de Egipto cuenta que el príncipe robó el libro de Tot, lo que provocó la muerte de toda su familia, y el príncipe, arrepentido, lo devolvió, pero fue enterrado con una copia como castigo. Pero, lo extraño aquí es que no hay evidencia arqueológica de un texto físico con ese nombre en el Egipto antiguo. Es probable que la leyenda se refiera a colecciones de sabiduría sacerdotal, o textos herméticos perdidos. Cuatro vientos. Durante la Segunda República Española, un avión de reconocimiento y bombardeo tenía una misión, la cual era intentar batir el récord de distancia en vuelo sin escalas entre Sevilla y Cuba, ruta que ya habían realizado parcialmente con éxito. El 10 de junio de 1933, despegaron de Sevilla hacia Madrid, para ajustes finales antes del viaje. Se reportaron buen tiempo cerca de la Talavera de la Reina, pero luego, nunca se llegó a avistar al Cuatro Vientos en Madrid. Se rastreó una zona amplia, incluyendo Sierra de Gredos y Montes de Toledo, pero no se encontraron señales del avión. Algunos testigos en Talavera mencionaron tormentas fuertes ese día, lo que pudo haber ocasionado el estrellado del avión en zonas montañosas. Hubo rumores de que el avión fue visto en Portugal, pero las autoridades portuguesas negaron todo esto, diciendo que jamás se avistó a un avión en sus cielos. Según las noticias, solo se encontró un neumático del avión por el mar. Pero no se localizó el avión y tampoco se encontraron sus restos que quedaban, o los cuerpos de los pilotos, a pesar de todas las búsquedas en años posteriores. No se sabe a ciencia cierta la desaparición tan extraña del Cuatro Vientos, y el caso sigue abierto hasta el día de hoy. Escotilla en el mar. Este misterio es muy corto, pero aún así vale la pena verlo. Durante una expedición sobre el Mar Negro, unos buzos rusos se encontraron algo sumamente curioso. Esto ocurrió a mediados del 2019, cuando unos practicantes de buceo hacían su recorrido habitual. Todo iba de lo más normal hasta que uno de ellos se percató de algo extraño. Esto era una escotilla, que por su aspecto se puede inferir que lleva demasiado tiempo ahí, ya que se le ve con algas y crustáceos por el paso del tiempo. Después de encontrar la escotilla, los buzos llamaron a unos colegas para saber si era algún artefacto de la Segunda Guerra Mundial, como un explosivo o algo así, pero estos no podían saber con certeza qué era, pero por su forma y parecido se le dio como una escotilla. La cosa es que no se pudo saber que por qué eso estaba ahí, y además, ¿qué contenía en su interior? Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría es uno de los símbolos más grandes del conocimiento antiguo, y su pérdida sigue siendo un misterio que genera debates entre historiadores. Fundada en el siglo III a.C. en la ciudad de Alejandría, la biblioteca fue el centro intelectual más importante del mundo, atesorando cientos de miles de manuscritos de todas las civilizaciones conocidas. ¿Pero qué pasó con la biblioteca? No hay una explicación clara sobre su destrucción, pero las teorías más conocidas son sobre un incendio durante la guerra de Julio César, el cual ordenó quemar sus propios barcos para evitar que cayeran en manos enemigas, y el fuego se extendió hasta la parte de la biblioteca. Otra habla de que fue destruida por el emperador Aureliano durante una revuelta en Alejandría. El emperador romano arrasó gran parte de la ciudad, incluyendo posiblemente el Brucheion, el distrito donde estaba la biblioteca principal. Hay más teorías que sugieren otros posibles escenarios de cómo fue que desapareció la biblioteca, pero las que te mencioné son las más aceptadas. Como dije, esta biblioteca albergaba gran conocimiento. Se estima que la biblioteca llegó a albergar entre 400.000 y 700.000 rollos, incluyendo obras de Aristóteles, Euclides, Arquímedes, textos médicos babilónicos y obras únicas de historia y astronomía.
En 2002, se inauguró la Biblioteca Alexandrina, un proyecto moderno inspirado en la antigua biblioteca, como centro cultural y de investigación. Pero la destrucción de la Biblioteca de Alejandría no fue un solo evento catastrófico, sino un proceso de abandono, saqueos y fanatismos religiosos a lo largo de siglos. Su pérdida sigue siendo una de las mayores tragedias del conocimiento humano. .3GP. El formato .3GP es un tipo de archivo multimedia diseñado específicamente para teléfonos móviles antiguos, especialmente aquellos de la era 3G y anteriores que tenían limitaciones técnicas como poca capacidad de almacenamiento, pantallas pequeñas y redes de datos lentas. Estos dispositivos grababan vídeos en este formato porque este les permitía guardar archivos pequeños, ideales para enviar por mensajes multimedia o almacenar en memorias limitadas, como tarjetas de 128 MB o 512 MB. Hoy en día el formato está obsoleto en teléfonos modernos, pero aún puede encontrarse en vídeos grabados con móviles antiguos o en archivos compartidos en la década del 2000 y aquí es donde vengo a hablar. Verán, en los primeros años desde que se creó YouTube, este no era tan exigente con sus normas, haciendo que cualquier persona pueda subir cualquier tipo de video a su plataforma, y con esto me refiero a vídeos sumamente asquerosos, vídeos gore, no por, grabaciones de cómo una mujer da a luz, cirugías, etc. E incluso escuché un rumor que decía que por esos tiempos, se subían vídeos con las iniciales que ves en pantalla, ya sabes a lo que me refiero. Pero bueno, la verdad es que no estoy tan seguro de eso, porque yo no conocí cómo fueron los inicios de YouTube. El formato .3GP eran los formatos iniciales con los que se subían estos vídeos, de hecho puedes poner en el buscador .3GP, y te aparecerán vídeos antiguos muy extraños. Quién sabe, incluso te podrías topar con algo que no querías ver. Cuando YouTube se puso más estricto con sus normas, muchos de los videos de formato .3GP desaparecieron, y ya no se volvieron a recuperar, aunque claro hay excepciones. Pero la mayoría de estos están perdidos o desaparecidos para siempre. Dimensiones. En términos simples, una dimensión es una dirección en el espacio o el tiempo en la que podemos medir cosas. Por ejemplo, la primera dimensión, una línea, solo largo. Segunda dimensión, un plano, largo y ancho, como los dibujos. Tercera dimensión, este es nuestro mundo físico, largo, ancho y alto. Y la cuarta dimensión, largo, ancho, alto, y el tiempo, lo que ves es solo una representación, porque nosotros no podemos percibir la cuarta dimensión. Pero, ¿existen más dimensiones? Algunas teorías físicas, como la teoría de cuerdas, sugiere que podrían existir hasta un total de 10 u 11 dimensiones, o incluso más. Estas dimensiones adicionales estarían enrolladas o compactadas en escalas tan pequeñas, como la longitud de Planck, que no podemos percibirlos. Estas podrían estar curvadas en formas microscópicas, como un cable de teléfono visto de lejos parece un D, pero en realidad es 3D. Sabemos que vivimos en un mundo tridimensional, pero muchas teorías sugieren que podrían existir dimensiones ocultas, imperceptibles para nosotros debido a su escala microscópica o a las limitaciones de nuestros sentidos y tecnología. También vi unos vídeos que explicaban las dimensiones con las hormigas, diciendo que estos seres solo perciben 2 dimensiones, es decir que para estos animales solo existe el largo y ancho.
Pero investigando un poco, hay estudios que indican que las hormigas sí poseen una visión tridimensional, y que no solo percibirían su mundo en 2D, aunque sí es verdad que se las podría de tomar de ejemplos para explicar las dimensiones, ya que éstas solo se mueven en una superficie plana. No es capaz de percibir 3 dimensiones. Para ella, su vida y su mundo es en 2 dimensiones. Solo conoce adelante, atrás, izquierda y derecha. Y en su cabeza, ella siempre se mueve en un plano. Por lo tanto, si tomamos una hormiga de él, que su cabeza no le da para más, para percibir que hay una dirección hacia arriba. Y ella ve esta línea como un fin de camino, como una obstrucción en su pequeño plano de 2 dimensiones. Ahora, por ejemplo, supongamos que tenemos Aunque aún no hay pruebas directas de dimensiones adicionales, experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones y estudios sobre materia oscura y gravedad cuántica buscan pistas que podrían revolucionar nuestra comprensión del universo. Submarino, Ara San Juan. En un día de rutina de este submarino, desapareció como si nada. Un 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, con 44 tripulantes a bordo. El submarino de origen alemán estaba en operación desde 1985. Este realizaba una misión de rutina cuando desapareció. Las últimas comunicaciones que tuvieron con el capitán, reportaron una falla eléctrica por entrada de agua de mar, posiblemente por un cortocircuito en el sistema de baterías. Más tarde el submarino emitió una última señal satelital, pero al escucharlo no se oía nada. Rápidamente más de 10 países colaboraron en la búsqueda del submarino. Se rastreó un área de 500.000 kilómetros pero no hubo resultados inmediatos. Las búsquedas seguían sin dar a nada, hasta que un 17 de noviembre de 2018, una empresa privada llamada Ocean Infinity lo encontró a 907 metros de profundidad, a 460 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia. El submarino estaba partido en dos, con graves daños por una implosión. Años posteriores se recuperaron restos, como el ancla de emergencia y más, pero los cuerpos no pudieron ser rescatados, y algunos ni siquiera se podían encontrar por la profundidad y el estado del casco. Las evidencias apuntan a un posible accidente causado por fallas técnicas, pero también se cree que pudo haber sido por un choque. Vuelo de Malaysia 370. El vuelo de Malaysia 370 desapareció un 8 de marzo de 2014 mientras volaba de Kuala Lumpur, Malasia, a Pekín, China, con 239 personas a bordo. A pesar de una de las búsquedas más grandes de la historia, el avión nunca fue encontrado por completo. La ruta y la última comunicación fueron que el vuelo despegó normalmente, y la última comunicación con el control aéreo fue a las 1:19 de la mañana. Minutos después, el avión desapareció de los radares civiles mientras sobrevolaba el mar de China. Antes de desaparecer, hubo un cambio de ruta misterioso. En lugar de seguir hacia Pekín, el avión giró bruscamente hacia el oeste, cruzando la península malaya. Los radares militares lo detectaron volando hacia el Océano Índico, y las señales satelitales detectaron que siguió volando durante 7 horas después de desaparecer, algo extraño ya que el avión no tenía el combustible suficiente para volar tanto tiempo. Ni siquiera con todas las búsquedas el avión pudo encontrarse. Hasta que un día, una publicación en Twitter se haría viral rápidamente. La publicación subida por el usuario Straightaway contaba que le había llegado un mensaje extraño a su buzón de voz. Sierra, Delta, Alpha, November, Golf, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, Sierra, India, Tango, India, Sierra, Delta, India, Romeo, Echo, Foxtrot, Oscar, Romeo, Yankee, Oscar. En el audio se podía escuchar diversas palabras, que resultarían ser un mensaje de clave de un código militar. Más tarde un usuario logró descifrar lo que se escuchaba en el audio, y sería lo siguiente. Muchos estaban con dudas, de qué significa esto y lo que se referían a que no son humanos y más importante, porque le enviarían un mensaje de ayuda a una persona así de la nada. Después de esto al usuario Straightaway comenzaba a publicar tweets de mensajes de amenazas que le llegaban a su buzón, diciéndole que borre el tweet que comenzó todo.
Mientras estaban en esto, otro usuario descubrió que por unos segundos en el audio decían unos números, que resultarían ser unas coordenadas y al ponerlas el Google Maps, nos llevaba al lugar donde desapareció el vuelo de Malaysia 370. Esto fue algo más extraño ya que 4 años antes el vuelo ya había desaparecido. El mismo usuario que descubrió las coordenadas, dio una teoría de que este audio podría ser el último mensaje de la caja negra, que serían unos dispositivos que graban los datos del vuelo y la cabina de voz. Cuando desapareció el vuelo dije que este desapareció a las 1:19 de la mañana y curiosamente, el audio dura 1 minuto con 19 segundos. Ya pasaron varios años y el misterio todavía no puede resolverse. Cicada 3301. Un día como cualquiera en el tablón B de 4chan, un usuario anónimo publicaría el siguiente post. Hola. Estamos buscando individuos muy inteligentes, para encontrarlos hemos ideado una prueba, hay un mensaje oculto en esta imagen, encuéntralo y te guiará por el camino para encontrarnos, esperamos conocer a los pocos que lo logren, buena suerte. 3301. Mayormente los usuarios que vieron esto pensaron que era solo una persona que quería trolearlos, pero alguien que se tomó esto más en serio abrió la imagen con un editor de texto, y por siguiente te llevaba a una imagen de un pato con una frase no relevante. Después otro usuario más descubrió que para descifrar el código de aquella imagen, se necesitaría un software llamado Outcast, y después te daba otro código que te llevaba a un subreddit que tenía una serie de códigos. Después de una búsqueda intensa se descubrió que habían 3 números para ya acabar con todo esto. El primer número era el 3301 y se tenía que encontrar los otros 2 que faltaban, que al final estos estarían en las otras imágenes JPG, con el mensaje que inició todo esto. Si multiplicábamos 503 por 509 por 3301, como resultado nos llevaba a una página de una cicada con una cuenta regresiva y cuando la cuenta terminaba nos daba diferentes coordenadas en diferentes países, 14 coordenadas para ser exacto. Lo que se encontraba en cada ubicación era una imagen de una cicada junto con un código QR, pero lastimosamente, no se sabe qué más pasaba después de esto, y qué pasó con las personas que llegaron a completar los puzzles. Años después harían lo mismo, publicaban otra imagen para que siguieran resolviéndolos y seguir contactando a más personas que lograban completarlo. Actualmente no se sabe para qué buscan contactar a estas personas y cuál sería el propósito de todo esto. Solo hay teorías que dicen que buscan programadores hábiles para hacer algo que no se sabe con certeza, pero los puzzles indicarían esto. Materia y energía oscura. Nuestro universo está compuesto en un 95% por algo que no podemos ver ni comprender, a eso lo llamamos como materia oscura, que según cálculo sería de un 27%, y energía oscura, de un 68%. Solo el 5% es materia normal, estrellas, planetas, galaxias, etc. A pesar de décadas de investigación, estos dos fenómenos siguen siendo los mayores enigmas de la cosmología moderna. La materia oscura es una forma de materia que no emite, no absorbe ni refleja luz, pero ejerce gravedad. Sin ella, las galaxias se despedazarían. Se conoce su existencia por el movimiento de las galaxias. En 1933, se notó que las galaxias en cúmulos se mueven como si algo invisible las uniera. También por los lentes gravitacionales, la gravedad de la materia oscura distorsiona la luz de objetos lejanos, como predice la relatividad de Einstein. La energía oscura es una energía misteriosa que actúa como antigravedad, acelerando la expansión del universo. Descubierta en 1998 gracias a observaciones de supernovas distantes. Según la teoría de Einstein, el universo debería frenarse por la gravedad, pero en la actualidad sabemos que este se expande cada vez más rápido. En
En resumen, la materia oscura atrae y estructura el universo, y la energía oscura empuja y lo expande. Juntas, determinan el destino del cosmos. Si la energía oscura domina, el universo se expandirá eternamente hasta darnos a todos una muerte térmica. La materia y energía oscura son los mayores rompecabezas de la cosmología, resolverlos podría revolucionar nuestra comprensión del universo desde lo más pequeño hasta lo más grande. Qamar Daban. En agosto de 1993, un grupo de 7 excursionistas se adentraron en las montañas de Qamar Daban, cerca del lago Baikal en Siberia. Lo que comenzó como una ruta de senderismo rutinaria terminó en una tragedia inexplicable. La expedición partió el 3 de agosto, hacia la cordillera de Qamar Daban, una zona conocida por su belleza, pero también por sus peligros como clima impredecible, terrenos pantanosos y fauna salvaje. La última comunicación que se tuvo era que el grupo acampó cerca del río Anikta, y al día siguiente, un avión sobrevoló la zona y los vio saludando desde el suelo. Esa fue la última vez que se les vio con vida. Pasaron días y el grupo no daba ninguna señal si seguían con su ruta, hasta que el 18 de agosto, un equipo de rescate encontró 3 cuerpos cerca del río, otros 3 cuerpos se encontraban parcialmente enterrados bajo rocas, como si hubieran intentado protegerse de algo. El 7º miembro que se encontró era Valentina, esta fue hallada viva pero en estado de shock, pero lastimosamente murió horas después sin dar explicaciones claras. En los cuerpos no había ningún tipo de mordedura de un animal, heridas de bala o signos de lucha, algunos tenían espuma en la boca. Los cuerpos estaban desnudos o semidesnudos, algunos tenían las manos quemadas, como si hubieran intentado calentarse en un fuego. Lo más extraño es el testimonio de la única superviviente, Valentina. Antes de morir, balbuceó palabras sobre algo que los perseguía y mencionó que Korovina les ordenó cavar refugios antes de que este colapsara. Las principales teorías hablan de un envenenamiento por gas o toxinas naturales, se cree que pudieron inhalar gases tóxicos de pantanos cercanos o sufrir intoxicación por mercurio, ya que en la zona hay minas abandonadas. También se habla de que Qamar Daban es conocido por cambios climáticos bruscos, una tormenta eléctrica repentina pudo causar pánico y muerte por hipotermia. Las autoridades rusas cerraron la investigación declarando que fue un accidente por hipotermia, pero muchos detalles no cuadran. Al día de hoy el caso sigue siendo un misterio, y lo más extraño fue las últimas palabras de Valentina de a qué se refería con ese algo que los perseguía. La cabaña 28. El caso de la cabaña 28 en Keddie, California, es uno de los crímenes sin resolver más notorios y perturbadores de la historia de Estados Unidos. Ocurrió la noche del 11 de abril de 1981, en una pequeña cabaña en la localidad de Keddie. En la cabaña se encontraba a la madre Sue, de 36 años, y sus 3 hijos, Sheila, de 14, John de 15 y Tina de 12. También se encontraba un amigo de John, Dana de 17 años. El misterio comenzó la mañana del 12 de abril. Sheila, que había pasado la noche en la cabaña vecina con unos amigos, regresó a su casa y descubrió una escena horrible. En la sala de estar, encontró a su madre, a John y a Dana en el piso muertos. Los 3 estaban atados con cinta adhesiva y alambres y habían sido brutalmente apuñalados y golpeados con un martillo. La escena del crimen era extremadamente violenta. Lo más desconcertante fue la ausencia de la hija menor, Tina, haciendo que la buscaran por saber si se encontraba bien, pero no se encontró rastro de ella en la cabaña ni en los alrededores. La investigación inicial se vio plagada de errores, la escena del crimen no se aseguró correctamente, lo que permitió que entraran muchas personas y se contaminaran posibles pruebas. Además, las autoridades no consideraron al caso con seriedad necesaria al principio, creyendo que podría ser un crimen relacionado con drogas, una teoría que nunca se confirmó. A pesar de estos problemas, surgieron algunas pistas. Había un cuchillo de cocina y un martillo, pudiendo ser las armas del crimen. Estas fueron encontradas en la cabaña, y en la pared, un cuchillo había sido usado para dejar una nota de advertencia. Se identificaron 2 sospechosos principales, sin embargo, no se presentaron cargos contra ellos en ese momento. La desaparición de Tina finalmente se resolvió en 1984, cuando se descubrieron sus restos óseos a unos 48 kilómetros de Keddie. Este hallazgo, aunque trágico, no proporcionó la pista definitiva que se esperaba.
El cráneo de Tina, que mostraba signos de haber sido golpeado, fue la única parte del cuerpo que se pudo identificar. El caso ha sido reabierto varias veces a lo largo de los años. En 2016, se descubrió una nueva pista. Una carta de Martin Smart, uno de los principales sospechosos, a su esposa en la que supuestamente confesaba haber matado a Sue. A pesar de esta evidencia, el caso sigue oficialmente sin resolverse. Hoy en día, el misterio de la cabaña 28 sigue siendo un enigma escalofriante. Las preguntas sobre quién lo hizo y por qué lo hizo, y si los verdaderos culpables han escapado de la justicia. Muchas gracias a los que me dejan bonitos comentarios, me motivan a seguir haciendo este contenido, aunque para mí es más como un hobby ya que no genero ningún tipo de ingreso con estos vídeos, pues la mayoría, si no decir todos, tienen derechos de autor XD. Gracias también a estos canales, me gustó mucho el tipo de contenido y pues solo quería probar. Nos vemos amigos.